Juan 1, 14 al 18 dice de la siguiente manera: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Continuamos nuestra serie expositiva, Jesucristo en nuestra vida, en el Evangelio de Juan. Para aquellos que nos visitan, estamos predicando este Evangelio pasaje por pasaje, texto por texto, que no es otra cosa que exponer todo el consejo de Dios. Y nos encontramos ante uno de los pasajes más profundos de este libro. Yo no sé si le pasa a ustedes cuando está en las redes sociales o que cuando ve una noticia. Yo digo que casi nadie lee las noticias, todo el mundo ve los titulares. Y los titulares tienden a hacer o dar la información bien o tienden a hacer un engaño, como algo para llamar la atención. Pero cuando tú lees la noticia, ves el contenido completo. Yo creo que Juan lo que está haciendo en estos primeros versículos es precisamente darnos el titular de todo lo que va a decir a continuación. Que a diferencia de los noticieros hoy día que usan el titular para mentir y llamar la atención, Juan lo que está haciendo es dándonos todas las verdades profundas que vamos a ver a lo largo del Evangelio. Eso es lo que está haciendo Juan en este pasaje. Por lo tanto, es un poco profundo, a veces es mucho más sencillo de explicarlo, pero en este caso estamos ante una verdad que es profunda. Versículo 14, vaya conmigo. Vamos a ver varias cosas hoy. En primer lugar, hoy vamos a ver la gloria de la encarnación de Cristo. Ese es el tema. La gloria, la gracia de la gloria de la encarnación. La gracia de la gloria de la encarnación. Y vamos a ver tres cosas. Apunte. El verbo habitó entre nosotros. El verbo vivió por nosotros. El verbo es la realidad de la gracia y la verdad. Esas son las tres cosas que vamos a ver. El verbo habitó entre nosotros. El verbo vivió por nosotros. El verbo es la realidad de la gracia y la verdad. Vaya conmigo al pasaje, versículo 14, que comenzamos el domingo pasado a exponer. Dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando leemos este pasaje tenemos que leerlo con cuidado, porque Juan es experto en darnos dos palabras para decirnos dos cosas, o para traer dos aspectos distintos o definiciones distintas sobre lo que está diciendo. Ya vimos eso en la palabra luz, la palabra mundo, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Ahora Él nos dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en primer lugar tenemos que decir que lo que está afirmando Juan aquí, el primer aspecto es simplemente que Jesús fue un hombre que vivió en la tierra. No cualquier hombre, Dios hecho hombre. Pero está afirmándole a su audiencia que este Dios se hizo verdaderamente hombre habitando entre nosotros como hombre. De manera llana y sencilla, recordemos el contexto. Juan es de los últimos apóstoles que escribe el Evangelio, el último Evangelio. Comienzan las falsas enseñanzas a surgir acerca de Jesús. Y no estaban cristalizadas, pero ya estaban por ahí. Y algunas de ellas estaban diciendo que es imposible que la divinidad venga como hombre. Entonces Juan en su titular, de frente, en el primer capítulo, si por si acaso no leía más nada, se lo dice. Primero que es verbo Dios y segundo que es hombre. Pero claramente no lo deja ahí, sino que dice que habitó entre nosotros. No solamente que se hizo carne, sino que Él habitó entre nosotros.
O sea que Cristo habitó en la tierra por 33 años, estuvo entre los hombres conversando como cualquier otro hombre, con otros hombres, de manera que no pudiese haber duda de la realidad de su encarnación. Él habitó, Él comió, Él caminó, Él habló, Él fue palpado, Él fue tocado, Él fue visto. Vivió como un hombre común y corriente de la época, como un judío de aquel tiempo. Al mismo tiempo, Él padeció en su humanidad, y esto es importante. Nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no fue que una de las enseñanzas falsas que había en ese tiempo, que Cristo usó un cuerpo y lo dejó. Eso enseñaba el docetismo, que fue una herejía temprana en la iglesia, posiblemente gestándose cuando el apóstol Juan vivía, sino que Él realmente se hizo un ser humano. Él habitó un cuerpo humano como hombre, se encarnó y habitó entre nosotros. Fue visto, tocado y oído. Y si ustedes ponen a pensarse, mis hermanos, sobre esto para nosotros debe ser impensable. El Dios 3 veces santo, creador de los cielos y de la tierra, el Dios infinito, poderoso, habitó entre nosotros. Trate de digerir eso, mis hermanos. No simplemente que se encarnó, que ya simplemente con eso nos vuela la cabeza, sino que Él habitó, Él vivió, caminó entre nosotros. Seamos honestos, tú y yo, mis hermanos, en muchas ocasiones nos ha pasado por la mente que jamás nos identificaríamos con cierto tipo de personas. Seamos honestos. Sea porque no tienen la misma educación, sean porque son otra clase social, o porque son muy diferentes a mí, o porque viven de manera muy impía. Si somos honestos, tú y yo, aun siendo pecadores, somos capaces de no jamás imaginarnos estar entre cierto tipo de personas. De hecho, ayer fui con Osana al supermercado y mientras la sacaba del car seat, levanté el rostro y vi a una dama, una joven, con un niño de 4 a 5 años, cuando ella saca un vape y le fuma en la cara al niño. Y yo con Osana aquí. Y el niño así como, ella sin ningún pudor. Y yo tengo que admitir con vergüenza que además de tristeza y pena por el niño, me dio coraje por el mal ejemplo, pero también hubo desprecio en mi corazón hacia ella. Tengo que admitirlo. Tengo que admitir que preparando la predicación meditaba de que yo siendo pecador, aún en mi corazón, ahí detrás, aunque no lo diga, no lo exprese, además de tristeza y dolor por lo que vi, había desprecio. Pero me preguntaba mientras preparaba la predicación, ¿quién soy yo para despreciar a otras criaturas con las cuales Dios envió a su hija para salvarlas? Piensen esto. Dios santo vino a habitar con pecadores, a caminar con ellos, a relacionarse con ellos. De hecho, Jesús fue acusado de andar con pecadores. ¿Quién soy yo para evitar ciertas personas si el Hijo Santo Eterno de Dios habitó entre nosotros pecadores? Y meditaba, oh Señor, perdóname, haz mi corazón como el tuyo. Más que desprecio, dame compasión para predicar tu evangelio. A pesar que sean personas muy distintas a mí o que hacen cosas muy distintas a las que yo haría. Yo creo que ese es el corazón de Jesús. Ahora bien, claro que sí, hay lobos y enemigos de Cristo. A eso vamos a denunciar, igualmente levantar nuestra voz. Pero en general, mis hermanos, un mundo perdido, no somos llamados a vivir despreciando, sino más bien con compasión como Cristo que vino a habitar entre nosotros. Pero hay un segundo aspecto, mis hermanos, de esta frase de que habitó. Porque la palabra griega que se traduce aquí, yo no soy un experto en griego, pero todo lo apunta y todos los comentarios es que usa la palabra se hizo un tabernáculo o se hizo una tienda. O sea, Cristo en un sentido cuando dice se habitó entre nosotros es que hizo una morada entre nosotros. Esa es la palabra que se usa. Otros dicen se tabernaculizó.
Y Juan, como judío del primer siglo, yo creo que él no es arbitrario en lo que está diciendo. De hecho, Juan, el apóstol, era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un maestro del Antiguo Testamento que predicaba y enseñaba. Juan el apóstol conocía el Antiguo Testamento y yo creo que no son arbitrarias las palabras que usa, porque dice habitó entre nosotros, o sea, hizo un tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria. Y más adelante me habla de la ley y después de que Moisés. O sea, yo creo aquí, y no, sin temor a equivocarme, que Juan no solamente nos está diciendo que físicamente Jesús habitó entre nosotros, sino que Jesús hizo un tabernáculo en medio de su pueblo y fue glorioso, así como en el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo en medio del pueblo donde moraba la presencia de Dios. Si usted recuerda sus lecturas consecutivas de la Biblia, cuando leen el Antiguo Testamento, es hermoso Éxodo, brutal, no, esa historia está brutal. Pero llega un momento en el capítulo 25 que empieza a hablar del tabernáculo. Y ahí es como que, vamos allá. Y cedros y piedras de metal y cogerás y levantarás y será de este color. Y tú dices, pero ¿por qué tantas instrucciones detalladas del tabernáculo? Dios le dice a Moisés por 15 capítulos, toma nota y apunta y hazme un tabernáculo, una tienda donde mi presencia va a morar en medio del pueblo. Por eso el detalle. Y de hecho, Hebreos dice que era simplemente un espejo de lo que es el cielo, que es el verdadero tabernáculo. Ahí están los detalles, porque por eso es importante. Pero el punto es que cuando usted lee, cuando Moisés termina de construir el tabernáculo en Éxodo 40, versículo 25, versículo 33 dice, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y colgó la cortina de la entrada del atrio. Asimismo terminó la obra. Y mira lo que dice el versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, o sea, hablando del tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aquí están los dos términos que Juan usa. Tabernáculo, tienda y gloria vista. Es decir, así como en el Antiguo Testamento habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, por medio del tabernáculo, Cristo ahora viene a ser ese verdadero tabernáculo de Dios que ha venido en carne a habitar en medio de nosotros, su pueblo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pablo luego en Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo en medio del hombre, en medio de esta tierra, es el tabernáculo de Dios donde habitaba la presencia de Dios. Ahora bien, no solo dice que, o no dice que vimos su gloria como una gloria humana, como un emperador tiene gloria, como un soldado en victoria tiene gloria, sino que si seguimos leyendo dice que esa gloria que Juan el Bautista vio, que Juan el apóstol vio, dice el texto que es la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, dice un comentarista, aquella gloria que era apropiada para alguien que es el unigénito del Padre. Es decir, aunque Juan fue testigo de los milagros, muchos hechos maravillosos que hizo Jesús, muy probablemente Juan está hablando de esta gloria en referencia a la transfiguración. ¿Recuerdan ese momento? Solamente Juan, Pedro y Santiago estuvieron en el momento en que Cristo se transfigura delante de ellos. Dice Mateo 17:2 que delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y en esto aparecieron Moisés, la ley, y Elías, los profetas. ¿Qué momento más glorioso? Cuando Juan dice, vimos su gloria, es muy probable, casi todos estamos de acuerdo, que se refiere al momento de la transfiguración. Y Juan está diciendo, ¿usted ha podido ver el sol fijamente por mucho tiempo? Si lo hace, posiblemente quede ciego. Dice que cuando Cristo se transfiguró, resplandeció como el sol. Era imposible dejar la vista de la gloria inmensa que reflejó el Hijo de Dios en el momento de la transfiguración. Y Juan dijo, nosotros vimos esa gloria, y esa gloria corresponde a la que es
o la misma gloria que corresponde al Padre, como la del unigénito del Padre. Y esta palabra unigénito es bien importante, doctrinalmente hablando, iglesia. Porque aunque nosotros estamos aquí declarándola y hablando, hubo concilios y debates acerca de la divinidad de Jesús. De hecho, todavía hay falsas corrientes que aún no dicen que Jesús es igual o el Hijo de Dios es igual de divino que el Padre. Por eso esto es bien importante para nosotros en este tiempo. Esta palabra unigénito no solamente habla de hijo único, sino uno que es igual en sustancia. El Hijo de Dios no solamente es hijo único de Dios, sino que es igual en sustancia. Y en el pasado hubo un concilio, se llamó el Concilio de Nicea, donde Ario trajo una herejía y fue combatida en ese concilio. Básicamente Ario decía que Jesucristo no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Lo mismo que dicen corrientes como los testigos de Jehová hoy día. Sino que una criatura creada. Y en este concilio se rechazó esa doctrina y se afirmó la divinidad plena de Cristo, declarando que Cristo es de la misma sustancia, por esta palabra, unigénito del Padre, que no es otra cosa de la misma esencia, homoouosis, es la palabra que usa en el griego. Y mira cómo dice el credo de Nicea simplemente en esta parte: creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. En otras palabras, mis hermanos, el Hijo de Dios encarnado es de la misma sustancia, esencia que el Padre, y cuando se encarnó no dejó de compartir, no dejó su divinidad. Él vino como Dios y como hombre, siendo igual o con la misma gloria que tiene el Padre. Eso sí, como dice Pablo en Filipenses, Él se despojó. Dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ahí está también Pablo afirmándolo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que hizo el Hijo de Dios fue cubrir su gloria con un manto de debilidad al venir como hombre, pero que en la transfiguración Él dejó ver a sus discípulos su gloria. La misma gloria que en Juan 17, cuando lleguemos allí, Él dice que Él quiere compartir con nosotros, a los que Dios le dio. Mi hermano, ¿no es asombroso el hecho de que el Verbo estuvo entre nosotros? De hecho, este es el cumplimiento profético de Isaías cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En primer lugar, esto significa, mis hermanos, que nada más y nada menos que Dios fue quien vino a rescatarnos y a morir en nuestro lugar. Dios mismo nos representó en su vida y en su muerte para todos aquellos que confían en Cristo. Eso es seguridad. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? En segundo lugar, el hecho de que haya venido a habitar con nosotros, siendo glorioso, es decir, Dios no está lejos de su pueblo. Esto habla del corazón de nuestro Dios. Es un Dios que quiere habitar con su pueblo. O sea, y esto tiene una implicación para ti y para mí hoy. Dios no está desconectado de tu vida. El hecho de que el Verbo se haya hecho carne allá en el primer siglo y habitó entre nosotros, nos habla de un Dios que se hace presente en medio de nosotros. No habla de un Dios que quiere habitar con su pueblo. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano, tú puedes recibir el consuelo de Dios, porque en medio de cualquier circunstancia que tú estés, Dios está en medio nuestro. Los dioses de este mundo o falsos dioses, religiones, hay que buscarlos, hay que sacarse sangre, matar gallinas, hacer algo para atraer a ese falso Dios. No. Dios está cercano a su pueblo porque se ha acercado por medio de Cristo Jesús. Hay consuelo para nosotros. Hay consuelo, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos,
Ya vimos que el Verbo habitó entre nosotros. Pero aquí hay una verdad implícita que no notamos a simple vista y que para mí es importante poder trabajar o como pastor en este tiempo. Cuando dice que habitó entre nosotros, implica que el Hijo de Dios no solamente vino a morir en una cruz, o sea, Dios no vino y nació como hombre y se metió en una cueva y cuando fue el momento de salir se fue a crucificar. No. Sino que realmente cuando dice habitó, Él vivió una vida como hombre, que cuando leemos y entendemos el Evangelio, Pablo nos dice que esa es la vida que se nos acredita a nosotros cuando creemos en Él. Por eso es importante, en segundo lugar, el Verbo no solamente habitó en nosotros, por nosotros, entre nosotros, sino que Él vivió por nosotros. El Verbo vivió por nosotros. El Verbo vivió en nosotros. De hecho, si ven el versículo 15, Juan nuevamente trae al testigo. Juan, ven, lo dicen ahí, Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, que era primero que yo, pues de su plenitud tomamos todos, hemos recibido, perdóname, gracia sobre gracia. Tengo la otra versión. O sea, Juan presenta a Juan el Bautista nuevamente como un testigo que clamó del Verbo. Y aunque la próxima semana vamos a ver cuál fue el ministerio de Juan y cómo lo hizo, miren lo que sigue diciendo el versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que decir de este pasaje, el versículo 16, es que ese pues está uniendo el versículo 15. Juan dio testimonio de él porque de Cristo es quien recibimos gracia. Eso es lo que está diciendo. No es de Juan el Bautista, es de Cristo. Pero mira cómo la recibimos, de su plenitud. O sea, esta palabra plenitud se traduce como estado perfecto, completo, todo o lleno. Juan nos está diciendo que de su perfección, de su ser completo en sí mismo, de la persona de Cristo, es que todos hemos recibido gracia sobre gracia. De hecho, es una frase bien extraña. Cuando usted la lee no se entiende muy bien. ¿Lo ven conmigo? Mira lo que dice el versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Lo vieron ahí? Porque la traducción es difícil, es una frase poco usual, pero lo que está diciendo en cortas palabras es que Cristo es una fuente inagotable de gracia. Y de Él es que se recibe esa gracia. Es decir, recibimos gracia sobre gracia porque al creer en Cristo, no solo Cristo nos perdona de nuestros pecados, sino que nos es contada su justicia a nuestro favor. Esa es una de las maneras que nosotros recibimos gracia sobre gracia, porque ahora tú y yo, delante de Dios, tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Es como si no se acabara. Saca gracia, aparece más gracia. Saca gracia, aparece más gracia. Vuelves a sacar gracia y aparece más gracia. Y yo sé, mis hermanos, que la cruz de Cristo es el mensaje cristiano. De hecho, usted ve una cruz y piensa en el cristianismo. La cruz de Cristo es el mensaje cristiano, es el símbolo. Las canciones hablan de la cruz. Y está bien, eso está bien, porque ese es el evangelio. Dios vino a morir por pecadores. Se predica acerca de la cruz. Tenemos la Semana Santa. Ponemos cruces en todos lados. Qué bueno, porque yo creo que Pablo dice también que él se ha propuesto no predicar otra cosa que a Cristo y este crucificado. Ese es el centro del ministerio cristiano. Dios vino a morir por pecadores. Y no es para menos. Es la muerte del Dios. Pero aunque la cruz es el centro del mensaje cristiano, no es lo único que dice el Evangelio. No es lo único que dice el Evangelio. Y es que, mis hermanos, la encarnación del Hijo de Dios no solo fue para morir en la cruz, para pagar la condena por nuestros pecados. No solamente fue por eso, sino que también el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para vivir en nuestro lugar como nuestro representante.
Voy a repetir eso. La encarnación del Hijo de Dios no solo fue para morir en la cruz y pagar la condena por nuestros pecados, sino que también el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre para vivir en nuestro lugar como nuestro representante. Por lo tanto, Cristo no solo es la ofrenda por el pecado cuando vemos en la cruz del Calvario, sino que también Él es la justicia que me hace merecedor del favor y las bendiciones de Dios. Porque Él vivió una vida perfecta, yo no. Hermano, si alguien le pregunta qué es gracia, es recibir lo contrario a lo que tú te mereces. Es recibir lo contrario a lo que tú te mereces. Una vez le explicó un pastor, no sé dónde sacó la ilustración, pero me gustó. Imagínate que usted va a 50 millas en zona de 25, en área escolar, lo para un guardia y el guardia le dice, tengo que darte un ticket. Te pasaste de millas, violaste la ley, eres culpable, pero no te lo voy a dar. Eso se llama misericordia. Pero imagínese ahora, ¿qué es lo que dice? Como quiera tengo que generarlo, porque este es mi trabajo. De hecho, si no lo hago, mi supervisor me va, pero yo lo voy a pagar por ti. Ahora, en vez de darte el ticket, te voy a dar el beneficio. Lo que era tu condena, tu paga, lo recibo yo y yo te doy el beneficio de la libertad de ser expiado, de cumplir la ley. Yo pago en tu lugar. Pero no solamente eso, te lleva a la comandancia y te da y te coloca entre los mejores conductores de Puerto Rico. Y recibes el favor del comandante de la policía. Aquí Welly tiene que estar temblando. Lo que quiero ilustrar de manera es con esta ilustración que es pobre, porque no es pobre. La gracia de Dios es darte lo contrario a lo que tú merecías. Tú y yo merecíamos por nuestros pecados el castigo del infierno y ahora Dios no solamente nos libra de la culpa, sino que nos adopta en su familia y nos da la herencia de su Hijo. ¿Cómo eso es posible si Dios es santo y yo no soy santo? La única manera es porque alguien vivió una vida perfecta en mi lugar y me es atribuida a mí por la fe en Él. Cristo vivió por mí. ¿Recuerdan a Adán, primer representante del hombre? Creado en un estado sin pecado. ¿Qué hizo Adán? Teniendo todo lo que necesitaba, rodeado del huerto, alimento, de las bendiciones de Dios, junto a Eva, fue tentado por la serpiente a no confiar en la palabra de Dios. Pecan contra Dios desobedeciendo el mandato, comiendo del fruto, y la humanidad cayó, se generó la caída y el pecado pasó a todos los hombres y todos hemos nacido en pecado, inclinados a pecar por naturaleza. Todos nuestros afectos fueron dañados. El pensamiento, la razón, los sentimientos, la voluntad pasó a todos los hombres, dice Romanos 5. Y se produjo separación entre Dios y el hombre. Dios no puede relacionarse con sus criaturas pecadoras porque Él es santo y las criaturas no. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede darle su favor? Si el hombre está inhabilitado de poder agradar a Dios en la carne, como dice la Escritura. Gálatas dice entonces, 4:4, que cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujeres, nacido bajo la ley. Ahora Cristo viene como un segundo y verdadero Adán, así como Adán fue hecho a la imagen de Cristo y semejanza de Dios, Cristo ahora es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses. Así como Adán fue formado por el Espíritu del polvo de la tierra, ahora el mismo Espíritu Santo forma en el vientre de María a este segundo y verdadero Adán. De hecho, por medio de una mujer vino la caída y por medio del vientre de una mujer vino el Salvador. Dios está restaurando todas las cosas por medio del Hijo. Ahora, Cristo viene a vivir la vida que Adán no vivió y que ninguno de nosotros podemos vivir. Y uno de los ejemplos fue, por ejemplo, y es solamente una escena, la tentación de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, una imagen opuesta al jardín. Qué interesante, ¿no? Adán en el jardín, Cristo en el desierto. Estuvo en ayuno por 40 días y dice que tuvo hambre, era un hombre. Y esto habla de la real humanidad de Cristo.
Entonces fue tentado por la misma serpiente que tentó a Adán y Eva. Y usa la misma táctica. Ataca la identidad. A Eva le dijo con que Dios está escondiendo algo de ti. Y él le dice, si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, duda de tu identidad de hijo. Usó la misma táctica. Si tú fueses hijo de Dios, le dijo la serpiente básicamente a Jesús, tú no estarías en estas condiciones pasando hambre y debilidad. Vamos, estira tu mano, tú tienes poder, depende de ti, convierte estas piedras en pan, sáciate tú mismo, tú puedes lograrlo, con muchas predicaciones de hoy día que están pasando ahora mismo. El poder está en ti. Eso fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Y así mismo las demás tentaciones. Si fueras hijo de Dios, tú te tiras y Él te recoge. La palabra está ahí, si todo el texto fuera de contexto, ¿no? Y sin todas las escrituras. Y luego Satanás le dice, corta el camino, yo te voy a dar gloria, no vayas a la cruz. Yo te doy la gloria de los mundos. Si postraro, me adorares. En esencia, la tentación de todas fue un ataque a la confianza y la dependencia de Cristo, a la palabra y el cuidado de su Padre. Por lo tanto, vemos en el segundo Adán, o sea, Cristo, haciendo lo que Adán y Eva debieron hacer cuando fueron tentados. Ellos debieron confiar en la palabra de Dios y no lo hicieron. Pero Jesucristo, el segundo Adán, venció cada una de las tentaciones diciendo, escrito está. Escrito está, escrito está. En otras palabras, las escrituras son las palabras de mi Padre y son suficientes para yo obedecer y serle fiel a Él. Mira cómo Cristo eleva las escrituras. Cristo fue tentado, verdaderamente tentado, aunque en su naturaleza divina era imposible que Él pecara, como hablamos el domingo pasado. En su naturaleza humana sí fue tentado. Pero aún en su naturaleza humana que residía en el cuerpo de Jesús, las dos naturalezas sin mezclarse en una sola persona, la doctrina de la encarnación, Él estaba en total dependencia del Espíritu Santo como hombre. Él estaba ayunando y orando. Por lo tanto, la tercera persona de la Trinidad también fortaleció la persona humana, la naturaleza humana de Cristo, para vencer cada una de las tentaciones. Mis hermanos, Cristo nos representó. Eso quiere decir, mis hermanos, que la vida que vivió Cristo, las victorias que tuvo Cristo, son nuestras por medio de la fe en Él. Él no solamente vino a habitar y morir carne, sino que vivió en nuestro lugar. Mira cómo lo dice Mateo: no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Ese es hablando Jesús. Declara que vino a cumplir la ley y a obedecer en nuestro lugar. Romanos 5, 18 al 9 dice: así que como la transgresión por uno vino la condenación de los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, a todos los hombres la justificación de vida. La obediencia de Cristo, no solo su muerte, es lo que nos constituye justo, lo que está diciendo este pasaje. Primera de Corintios 1:30 dice: más por Él está en Cristo, ustedes han sido hechos sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Según Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A Cristo le fue imputada toda mi maldad y mi pecado cuando creí en Él, pero me fue imputada a mí toda su justicia cuando creí en Él. ¿Tú y yo estaremos conscientes de esta verdad asombrosa del Evangelio? La justicia de Cristo es mi justicia, es decir, Dios el Padre no ve mis fracasos, no ve mis faltas, no ve mi debilidad, Él ve la vida de Cristo en mí. Sí, pastor, pero yo esta semana no oré como debía. Cristo oró perfectamente, tuvo una vida de devoción perfecta y esa es la vida que te representa y te hace acepto delante de Dios. Sí, pastor, pero esta semana pequé en el manejo de mis emociones, me fui de la raya. Sí, pero Cristo como hombre tuvo emociones, pero santas. Su gozo fue santo, su ira fue santa, su compasión fue santa, su indignación fue santa. Y si tú has creído en Él, su justicia es tu justicia. No hay condenación.
Sí, pastor, pero yo creo que Dios debe estar molesto o incómodo conmigo porque yo tengo que hacer más, no he hecho lo suficiente. Sí, pero de la plenitud de Cristo, como dice el pasaje, es que nosotros tomamos gracia sobre gracia. No trates de construir las escaleras hacia el cielo con tus obras porque quedará muy corta la justicia de Dios. Refúgiate en la justicia de Cristo, que es tu justicia por medio de la fe. Él vivió en nuestro lugar. Sí, pastor, pero la Biblia dice que el que no hace esto está condenado, es un pecador. Oh, criatura, mira con fe a Cristo. Él vivió para tu justicia y murió por tus pecados. Tú puedes recibir perdón por medio de Él cuando venimos en arrepentimiento y fe. Porque la realidad de todas estas cosas es Cristo. Por eso, en último lugar, veamos la realidad de la gracia y la verdad. Versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea, el contraste entre la ley y la gracia y la verdad no es que la ley fuera mala en sí, dice un comentarista, porque sabemos que la ley no es mala. Y Jesús fue bueno, eso es lo que está diciendo. Más bien, tanto la entrega de la ley como la venida de Jesucristo marcan etapas del acercamiento de Dios a la humanidad. Sin embargo, Jesucristo representa esa revelación final definitiva de la gracia y la verdad de Dios. No es que la ley, los 10 mandamientos y lo que Dios ordena en el Antiguo Testamento es malo, no, eso representa un acercamiento de Dios hacia la humanidad, no es mala. Pero Cristo es la realidad final de todo. O sea, la gracia y la verdad, dice este hombre, este comentarista, estaban claramente presentes en la ley. Eso lo vemos en Éxodo 34:6, cuando Dios se revela a Moisés su carácter de lo grande y misericordioso que es. Pero la expresión cumbre vendría a ser el verbo encarnado. La sombra de la ley, lo que representaba, es una realidad ahora en Cristo. Versículo 18, sigue diciendo Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, tan pronto te ponga un video en YouTube y diga, yo vi a Dios, quítelo. Falso. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, no dice el unigénito verbo. Ahora mira Juan lo que dice. El Hijo único en esencia, de la misma esencia del Padre, que es Dios, que está en el seno, en cercanía, en intimidad con el Padre, Él ha dado a conocer. Y creo que aquí nuevamente Juan tiene en mente el Éxodo. Particularmente cuando Moisés le pide a Dios ver su rostro. ¿Recuerdan esa escena? No me quiero mover, no voy para ningún lado. Si tú no estás conmigo, muéstrame tu gloria, no voy para ningún lado. Quiero ver tu rostro. Y Dios le responde, no. Si tú me ves, vas a morir. Ciertamente no hay nadie que vea y quede vivo. Por eso Dios toma a Moisés y lo pone en una roca. Escuche. Lo esconde allí en esa roca, escondido en esa roca. Y desde esa roca, esa hendidura, dice que pasa toda la gloria de la bondad del Señor y proclama su nombre glorioso. El Señor, grande misericordia. Y sigue hablando de las bondades de Dios, que no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios comienza a revelarse a Moisés, declarando su nombre cuando él está escondido en una roca y solamente logra ver las espaldas, o sea, la última parte, la cola, por decirlo de una manera, de ese Dios que se está haciendo presente en Moisés. En otras palabras, Moisés tuvo, y la ley en el Antiguo Testamento, una versión parcial, corta y pequeña de la revelación de Dios. Pero Juan nos está diciendo, ahora en Cristo, Cristo lo que hizo de Dios fue revelarlo completamente. El verbo hecho carne nos ha explicado, nos ha interpretado, nos ha hecho, la palabra ahí es exegetó, nos hizo una exégesis de Dios. El predicador cuando hace una exégesis tiene que mirar el texto, ver el contexto, dónde está, la raíz, la palabra, eso es una exégesis. Y el texto lo que está diciendo, que nos ha dado a conocer, le está diciendo que Jesús le hizo una exégesis a Dios. Que el verbo, el Hijo de Dios, vino a explicar el corazón de Dios. Y hablaba con un hermano estos días, porque estamos cantando de Yeshua, de allá, del monte Sinaí, ¿qué estamos cantando si Cristo es la revelación última de Dios?
¿Por qué estamos volviendo al Antiguo Testamento, tocando cuernos en las iglesias, si eso no tiene sentido? Ya Dios dio la última palabra, que es Jesucristo. Entonces, si tenemos a Cristo, que es la máxima revelación de Dios, entonces el ministerio cristiano, la iglesia cristiana debe estar fundamentado sobre la revelación de Dios. No volvemos a la sombra, ya estamos en la realidad. Y Juan nos está diciendo, el unigénito Dios, o sea, el verbo Jesucristo, ha dado a conocer al Padre. Ha revelado el corazón del Padre. Por lo tanto, la enseñanza y los actos de Jesús sirven no solo para comunicarnos quién es Dios, sino también para llevarnos a su presencia misma. Es Cristo que nos lleva a la presencia de Dios. Él está en el seno del Padre, está en intimidad con el Padre, y cuando estamos en Cristo, Él nos acerca al Padre. Es en Jesús y a través de Él que conocemos verdaderamente al Dios de las Escrituras. Por lo tanto, amigo, que tú estás aquí en medio nuestro, Dios ha venido a este mundo hace más de 2000 años en la persona de Cristo. Él se hizo presente, Él habitó entre nosotros. Pero ahora, luego de ascender, Él mandó a sus discípulos que predicaran el Evangelio. Y Él ha prometido que su Espíritu estaría presente en medio de la predicación y en medio de la congregación de los santos. Si tú estás aquí, amigo mío, la presencia divina de Dios está aquí llamándote a salvación. Reconoce tus pecados, ruégale al Señor que te salve allí donde estás y pídale a su Espíritu que te dé vida nueva, que abra tus ojos para ver la belleza de Cristo y serás salvo. Trae tus pecados, tu condena, tu carga, tu cruz. Trae todo ese peso ante el Señor, porque Él pagó en la cruz del Calvario la condenación por los pecados de todos aquellos que creen. Oh, pero iglesia que estás aquí, tu Salvador vino como hombre y vivió en tu lugar. Ninguna de tus obras los va a impresionar. Cuidado. Cuidemos nuestro corazón del legalismo. Cuidémonos de pensar que algo que yo haga entonces me va a acercar más a Dios. No, si tú estás en Cristo, tú no vas a estar más cerca de Dios de lo que ya estás ahora. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer que te alejes de la presencia de Dios, porque Cristo es quien nos lleva a la presencia de Dios. Oh, que has dejado de disfrutar de sus bendiciones y sus beneficios y estás en una depresión espiritual y no estás disfrutando de la palabra y no estás orando. Oh, sí, estás contristando el Espíritu, claro que sí, pero Dios no te ha llamado a eso. Pídele hoy, iglesia, que abra tus ojos espirituales y que te dé arrepentimiento por tu falta de devoción y tu falta de disfrute de su presencia. Tú estás en una fiesta, en un manjar espiritual y estás en una esquina comiendo migajas. Dios te ha invitado a la mesa. No hacemos para ganarnos el lugar de la cena. Ya estamos invitados a la cena. Tu Padre está sirviendo. Jesús está sirviendo a la mesa. Siéntate, disfruta de sus manjares. Olvídate de los afanes de este mundo. Cambia la rutina que nos aleja de la presencia y del gozo y del disfrute de Dios. Eso drena nuestras vidas. ¿Cómo lo hago? Pues voy a orar más. No, ora que Dios te ayude. Tú no puedes, yo no puedo. Ora al Señor, Señor, produce en mí devoción, produce en mí lectura de la palabra, produce en mí. Yo no puedo, pero yo confío que tu Hijo amado sí lo hizo en mi lugar y confío que el Espíritu que está en mí va a producir eso en mí. Él produce el querer como el hacer. Y dispón tu corazón para hacerlo. Confiando en su gracia únicamente. O el hecho de que ya estamos en Cristo, que la salvación no se pierde, que estamos en la gracia, no es una invitación a pecar. Todo lo contrario, como dicen algunos, si no nos perdemos, entonces pequemos. No, es un disparate. Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios odia el pecado. Por lo tanto, esto no es una invitación a ir a pecar al mundo, a vivir descuidadamente. Esto no es una invitación a decir, bueno, si ya hemos recibido gracia sobre gracia, pues abusemos de la gracia. No. La cruz tuvo un precio muy alto. La sangre del Hijo de Dios se derramó por nuestros pecados. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. Eso sería conscientemente despreciar la sangre del Hijo. Por lo tanto, iglesia que está aquí,
El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió por nosotros y es la realidad de la verdad y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Recuérdale a tu alma una y otra vez que de su plenitud es suficiente para darte vida hoy. Él es el agua que brota para vida eterna. ¿Qué tal si oramos al Señor, le damos gracias y cantamos al Señor también? Oh gran Dios, Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, cuánto yo la necesito. Simplemente pensar, Dios, que el Verbo se hizo carne va más allá de nuestro entendimiento. Simplemente analizar que habitaste entre hombres pecadores, siendo el santo de santos, Señor, que los ángeles tapaban su rostro, cubrían sus pies y había terremoto y se estremecía en la visión de Isaías diciendo, santo, 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 viniendo a habitar con hombres pecadores. Oh Señor, eso nos muestra tu corazón. Oh, simplemente pensar, Señor, que esa vida que viviste justa es mía, Señor, por medio de la fe. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Bendita sea tu gracia. Oh, aleluya. Te ruego, oh Dios, que tú abra los ojos de alguien más que está aquí todavía en oscuridad. Que lo traigas a salvación, Señor. Igualmente te ruego, Señor, que tu iglesia aquí presente, Señor, pueda ver cada vez más hermoso y más glorioso tu nombre, oh Dios. Que tu gracia, Señor, no nos lleve a vivir vidas descuidadas, todo lo contrario, sino vivir vidas de adoración por lo que tú has hecho en nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, y que marques esta palabra en nuestro corazón y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Produce en nosotros lo que no podemos hacer. Por los méritos de Cristo. Amén.